Esta mañana vamos a hablar del Padre Nuestro, alrededor del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es una oración de la que todos estamos familiarizados. Quienes venimos en algún momento del contexto católico, creo que no podremos contar cuántas veces la hemos recitado, pero sí sabemos que es una oración muy familiar, que la sabemos de memoria, de hecho, y que incluso nos puede llegar a costar identificar, bueno, pero ¿qué podemos hablar nuevo del Padre Nuestro? Si es algo que hemos recorrido por muchas veces en nuestra mente y en nuestra historia. Y hoy vamos a hablar del Padre Nuestro. Pero quiero primero recordar en dónde está ubicada esta oración modelo, en el contexto en el que Jesús la recitó. Jesús está predicando el Sermón del Monte, el conocido Sermón del Monte, el cual es un sermón revolucionario que plantea ideas muy prácticas, pero muy confrontantes para la realidad del contexto en el cual fue predicado. Podríamos decir que el Sermón del Monte fue como una reforma que Jesús está haciendo justamente a la vida práctica, a las costumbres de ese entonces. Muchísimos temas se tocan en el Sermón del Monte, incluido la oración. Hay un espacio donde Jesús se dedica a hablar de la oración en aquel sermón. Y Jesús pretende entonces reformar la manera como sus discípulos y el auditorio que lo está escuchando se acercan a la oración y cómo experimentan su vida íntima con el Señor. Y es ahí donde tiene lugar el Padre Nuestro. Después de darles algunas advertencias y recomendaciones sobre la oración, Jesús les dice: entonces ustedes deben orar así. Pero el Padre Nuestro no es un simple modelo de oración, es además un excelente recurso pedagógico que Jesús usó para enseñarnos a orar y para enseñarnos acerca de a quién le oramos. Hay unas palabras debidamente colocadas allí en esa oración que nos hablan acerca de cómo orar, pero también nos hablan acerca del Dios al que nosotros le oramos. Y aunque la mayoría de ustedes sé que se saben el texto de memoria o la oración de memoria, hoy vamos a leerla nuevamente con la sensibilidad de nuestro espíritu y con la expectativa de que Dios nos hable y que nos amplíe su perspectiva de quién es Él. Así que le invito para que incline su rostro un momento más y podamos prepararnos para la lectura de la palabra en esta mañana. Señor, siempre agradecidos por la oportunidad que tenemos de acercarnos a tu palabra en este contexto de iglesia. Podemos acercarnos de manera individual, pero este espacio comunitario, este espacio donde nos sentamos como hermanos a estudiar tu palabra, es también un regalo que tú nos has entregado. Esta lectura pública de tu palabra, esta reflexión pública de tu palabra, Señor, es algo que tú planeaste desde el comienzo. Y te pedimos en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros pueda estar con el corazón, la mente y la disposición correcta para en este contexto de iglesia acercarnos a ella. Un texto tan conocido que posiblemente no sabemos de memoria, pero te pedimos, Señor, que nuestro espíritu pueda recibir la instrucción de tu palabra en esta mañana y podamos ampliar nuestra cosmovisión de quién eres tú y de tal manera pueda alimentar entonces nuestras oraciones diarias, pero también nuestra perspectiva frente a la vida en cada instante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer entonces Mateo 6, versículo 9 al 13. Mateo 6, 9 al 13. Sé que ustedes muchos podrán seguirla en su mente sin tener que leerlo. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal.
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. La próxima vez que alguien le pregunte, ¿usted se sabe algunos textos bíblicos? Usted puede decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y habrá recitado 4 textos bíblicos, 4 versículos y quedará como un rey. Más adelante puede decir, y Jesús lloró, y ahí agregó 5 textos de memoria, de memoria. Así que no es que usted no se sepa textos bíblicos, lo que pasa es que no sabe que se lo sabe. Se puede evidenciar fácilmente que el Padre Nuestro está compuesto por 2 partes fundamentales. La primera, de los versículos 9 al 10, donde se habla exclusivamente de Él. Nos encontramos con expresiones que usa Jesús, que estás, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Y en la segunda parte de los versículos 11 al 13, nos encontramos con versículos que hablan de Él en relación a nosotros. Danos, perdónanos, no nos dejes, líbranos. Es la dinámica de las palabras en esa oración modelo. Y esta división, observamos también 2 atributos de la naturaleza de Dios que dominan sobre todo el texto. Podemos evidenciar muchos más atributos en cada una de las palabras, pero vamos a centrar nuestra atención esta mañana en 2 atributos del carácter de Dios que están ahí dominantes de principio a fin. No vamos a prestar atención a la estructura de la oración. No vamos a ahondar mucho hoy en el tema de la oración, sino que vamos a observar 2 atributos de Dios que Jesús está enseñando estratégicamente y de manera pedagógica en esta oración modelo. Porque recordemos que Jesús no solamente está enseñando a orar, sino que está enseñando también sobre aquel a quien nosotros le oramos. Dicho esto, entonces es importante dejar claro que no nos acercaremos al texto esta mañana como un ejercicio expositivo puro, sino que nos acercaremos al texto como una plataforma doctrinal al poner la lupa de nuestra reflexión, de nuestro estudio hoy, en esos atributos de Dios dominantes en la oración modelo. Y sin más preámbulos, esta predicación se titula Inmanente y Trascendente. O está al revés en las pantallas, o lo dije al revés yo, trascendente e inmanente. Así se titula la reflexión del día de hoy y claramente ha quedado develado los 2 atributos que vamos a observar en la oración modelo. Y en los primeros versículos, en el del Padre Nuestro, podemos ver la trascendencia de Dios. La trascendencia de Dios. Nos encontramos con este primer atributo. ¿Qué quiere decir la trascendencia de Dios? Esto hace referencia a un Dios que es esencialmente distinto y superior al hombre y al mundo. Hace referencia a la eterna distancia que hay entre el hombre y Dios en términos de grandeza. La trascendencia de Dios significa que Él está muy por encima de todo, no tiene límites, es infinito, es eterno, no es afectado ni por el espacio ni por el tiempo, por lo tanto es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. La trascendencia hace referencia a su majestuosa grandeza y a su superioridad eterna en relación a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo. Justamente esta frase introduce los 2 atributos que profundizaremos el día de hoy. Padre nuestro, que revela una cercanía real, una relación que no nace de la naturaleza, sino que es mediada por medio de la adopción a través de Cristo, de lo cual vamos a hablar más adelante. Y Jesús está enseñando a los discípulos que pueden dirigirse a Dios con un lenguaje familiar, cercano, no porque les pertenece el derecho como judíos, sino porque les ha sido concedido por gracia. Pero inmediatamente añade que estás en el cielo.
Con esto deja claro que no estamos hablando de un padre normal, de un padre dentro de nuestras categorías humanas, ni de una paternidad común. Padre nuestro que estás en el cielo. Este es un Padre exaltado, distinto, glorioso. Un Padre que aun siendo cercano por gracia, permanece trascendente en su ser y en su esencia. Que estás en el cielo. Justamente la palabra cielo aquí es una expresión de grandeza, de gloria, de alteza. No se está haciendo referencia simplemente a una ubicación geográfica, sino que se está afirmando que el trono es el cielo, que su grandeza ocupa todo el firmamento. Y es en la misma dirección que algún día Salomón dijo, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Santificado sea tu nombre. Una expresión sumamente reverente que deja en evidencia una vez más la excesiva grandeza del Señor. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea alabado, que tu nombre no sea profanado, porque tu nombre es infinitamente superior al nuestro. ¿De quién de nosotros podría decirse santificado sea su nombre? ¿De qué personaje de la historia podría decirse santificado sea su nombre? Es una expresión que relata y nos permite evidenciar una excesiva grandeza sin igual en esta tierra. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Quién tiene voluntad sobre los cielos? ¿Quién establece el equilibrio celestial? ¿Quién tiene el poder sobre las nubes? ¿Quién tiene el poder sobre el sol? ¿Quién tiene el poder sobre los planetas? ¿Quién tiene el poder sobre los asteroides, cometas, meteoritos? ¿Quién tiene el poder sobre lo que está en el cielo? Solo el Señor, cuyo reino es superior, muy superior a los reinos de este mundo, el único cuya voluntad es ilimitada, tanto en los cielos como en la tierra. Que se haga en la tierra como se hace en el cielo. ¿Quién más tiene tal grandeza para poder encajar en esta oración? La trascendencia de Dios entonces es evidente en aquellas primeras frases del Padre Nuestro. Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar a un Dios trascendente, a un Dios que es infinitamente superior a ellos, a un Dios a quien se le debe reverencia absoluta. Permítame usar el Salmo 104, que es un texto que podría funcionar como un texto complementario, pues expande la afirmación de Jesús sobre la trascendencia de Dios. Mientras Mateo 6 la declara, el Salmo la describe. Mientras Jesús la enseña en la oración modelo, podemos ver cómo el salmista justamente la celebra. Así que leamos los primeros 10 versículos del Salmo 104, que eso nos ayuda justamente a contemplar la trascendencia de Dios que Jesús está afirmando en la oración modelo. Dice el salmista: bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros.
Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como un vestido. Las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles. Al lugar que tú estableciste para ellos, pusiste un límite que no pueden cruzar, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes. Y así vemos como el salmista hace todo su esfuerzo por describir de manera poética la grandeza infinita de Dios. Sin embargo, aún así, el salmista se queda corto, porque la trascendencia de Dios no encaja y no cabe en nuestra lógica y no cabe completamente ni siquiera en nuestro léxico. Santificado sea tu nombre. Pero vemos un segundo atributo entre muchos más en el cual Jesús hace hincapié en esta oración, y es la inmanencia de Dios. La inmanencia de Dios. ¿Qué quiere decir la inmanencia de Dios? Hace referencia a una cercana influencia que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. La inmanencia hace referencia a que Dios está al tanto del curso de nuestra vida, que nos conoce y que actúa en nuestra vida cotidiana, que actúa a nuestro favor. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No es una petición superficial ni materialista, sino una confesión profunda de dependencia. Al orar así reconocemos que Dios no solo gobierna los cielos, sino que también le interesan nuestras necesidades básicas. Es una oración desde lo trascendental a lo cotidiano, el Padre Nuestro. Esta petición afirma que Dios está activamente involucrado en la cotidianidad de nuestra vida, que no es ajeno a nuestras carencias, que no es indiferente a nuestra fragilidad, y cada día dependemos de Él para lo necesario, no como un derecho adquirido, sino como un don que recibimos justamente por gracia. Pedir el pan diario es reconocer que incluso que aquello que parece ordinario, el sustento, el trabajo, la provisión, la salud, está bajo el cuidado cercano y soberano de Dios, quien decide proveer justamente conforme a su voluntad, pero siempre con fidelidad hacia sus hijos. Perdona nuestras deudas. No solamente está cerca de nuestras necesidades básicas, sino que está atento a nuestras acciones. Conoce cada minuto de nuestra vida. Es un Dios tan cercano, tan involucrado en nuestra vida, que conoce nuestro caminar público y privado. No nos dejes caer en tentación. Nos permite comprender aún más la inmanencia de Dios, a tal punto que conoce nuestras tentaciones, conoce nuestras luchas. Es tan cercano que está al tanto de nuestros deseos y de nuestros pensamientos, y aún tiene el poder para fortalecernos desde lo más profundo de nuestro ser. Eso no significa que Dios sea autor de la tentación. Claramente en Santiago 1:13 está establecido que nadie diga que cuando estés dado soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Pero Él sabe lo que piensas. ¿Hay alguien más cercano que eso? Escasamente uno sabe lo que piensa la esposa según las miradas, pero podemos ver que Él sabe lo que piensas, sabe lo que sientes y sabe lo que deseas. Ahí sí, con mi esposa yo me rajo porque yo no tengo ni idea de qué es lo que ella quiere.
¿Hay alguien más cercano a esto? Que sepa lo que piensas, lo que sientes, lo que deseas. Su inmanencia justamente le lleva a actuar dentro de mi ser, transformándome desde adentro hacia afuera, incluso obrando su perfecta voluntad para librarnos de todo mal y el peligro que esta pequeña vida podría experimentar. Jesús, a través del Padre Nuestro, nos está revelando un Dios que actúa en la majestuosidad de su creación, pero un Dios que actúa también en la pequeñez de mi vida, que se entromete en mis asuntos, que tiene injerencia en nuestro caminar diario. Quiero que leamos justamente el Salmo 139, que nos amplía esta inmanencia del Señor que Jesús está resaltando aquí en la oración modelo. Salmo 139, nuevamente los 10 primeros versículos. Dice el salmista: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mis sendas y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Esa cercanía justamente que el salmista resalta es la misma cercanía a la que Jesús hace alusión. El pan nuestro, el pan del día, mi necesidad de alimentarme, Señor, que también la proveas. Como un Dios infinitamente grande puede al mismo tiempo ser tan cercano. Como un Dios que controla los cielos, que es soberano en lo que no conocemos, está al tanto incluso de las minucias de nuestros pensamientos. Y justamente esto es lo que Jesús resalta a través de esta oración, que el creador de los cielos y la tierra, cuyo trono es el cielo y cuya grandeza no puede ser sostenida ni por los cielos de los cielos, y que todo lo que existe obedece a sus decretos, está al tanto de brindarnos el pan de cada día. Conoce nuestros pensamientos y está presente en cada instante de nuestra vida. Esto es definitivamente maravilloso. Es grandioso el Dios que sostiene la creación, pero al mismo tiempo sostiene mi vida. Somos muy distantes de Dios por su grandeza, pero somos muy cercanos a Él por su amor. Y usted y yo debemos ser conscientes diariamente de su inmanencia, de su cercanía, pero también debemos ser conscientes de su trascendencia, de su gloria. En algunas ocasiones, nuestra perspectiva puede estar desequilibrada hacia alguno de estos dos atributos. Podemos creer que Dios es trascendente, que Dios es el creador de los cielos y la tierra, que su grandeza no tiene comparación. Podemos reconocer que Dios es Dios, pero que no es inmanente, que no tiene ninguna injerencia en mi vida, que no es cercano. Sí, Dios es Dios, pero yo resuelvo mis problemas.
Dios es Dios, pero yo me la tengo que arreglar aquí solito. Él está en las trascendencias del universo. Esta perspectiva justamente es muy perjudicial porque nos lleva a tener un concepto de un Dios lejano, muy majestuoso, muy sublime, que está allá en el trono, pero que no tiene nada que ver conmigo. Cantamos mucho y es una canción muy bonita, al que está sentado en el trono. Pero una de los atributos que más me derriten y me postran delante de Dios justamente es que no se quedó sentado en el trono, sino que se bajó del trono y se acercó a nosotros. Podemos de alguna u otra manera creer que Dios está allá en el trono y que no le importa mi vida en particular, que Dios no actúa en mi cotidianidad. Es un Dios que tiene un plan superior para el mundo o para la iglesia, pero que no tiene un plan específico para mi vida. Ignorar su inmanencia entonces nos lleva a vivir en independencia de Dios. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar si Dios está muy distante de mí? ¿Para qué orar si Dios está muy ocupado? ¿Para qué estudiar la palabra si Él no está presente en mi vida, en mi cotidianidad, si Él no está al tanto de mis dolores? ¿Para qué pedirle algo a Él? Si Él ya lo hizo todo por mí, ya ejecutó su plan de salvación, ya lo acepté, ya tengo mi tiquete a la eternidad, pero aquí la vida me toca resolverla a mí, tal vez pensará alguien. Y justamente escuchaba a alguien que en una ocasión dijo, cuando yo oro, a mí me cuesta pedirle ciertas cosas, porque siento que eso me toca a mí. Decía, siento que Él no se mete en esos pequeños asuntos de mi vida. Yo siento que Dios no está tan presente en mi cotidianidad. No lo veo involucrándose mucho en mis cosas, en esos pequeños detalles. Entonces yo resuelvo. Un hombre que no podía orar. El pan de hoy. Señor, el pan de hoy, ¿me lo puedes dar? Porque creía que eso no le inmiscuía al Señor, que eso no le importaba al Señor. Pero eso encontravía lo que Jesús nos está mostrando en este texto. Seguramente en algunas ocasiones hemos experimentado esa misma sensación, como que sentimos que Dios no está cerca, que no se está manifestando en nuestra realidad. Tal vez sentimos que está guardando silencio y no está interesado en nuestra cotidianidad. Tengo que resolver mis problemas, tengo que resolver mi crisis, tengo que resolver mi propia vida. Es asunto mío, no del Señor. Un Dios que nos mira a la distancia y no se involucra en nuestra vida no es el Dios de la Biblia. Un Dios que no se involucra en tu vida, un Dios que te mira a la distancia, no es el Dios de la palabra. No es el Dios que está presentando Jesús en el Padre nuestro. Otra consecuencia de vivir con conciencia de su inmanencia, o de no vivir con conciencia de su inmanencia, de considerar que no es cercano, es que mi naturaleza pecaminosa se va apoderando cada vez más de mi vida y me voy dando algunos permisos en mi vida privada que nadie los ve. Si Dios no es cercano, ¿por qué restringir mis deseos? Si Dios no está cerca, ¿a quién le rindo cuentas? Si Dios no está presente en cada instante de mi existencia, ¿a quién ofendo con algo? Si Dios no está aquí, ¿por qué reprimir mi naturaleza pecaminosa? La revelación de su inmanencia debe producir y produce en nosotros un temor reverente que nos conduce justamente a tener una vida santa delante de Dios. Porque Él es grandioso, Él es santo, es majestuoso, pero también me mira de cerca. También me mira de cerca. Y obviamente esa es una de las razones
por las que los índices de oración y estudio de la palabra están en vía de extinción. ¿Por qué orar si Dios no está cerca? ¿Para qué leer la Biblia si Dios no está cerca? ¿Para qué caminar en santidad si Dios no me está viendo? Dios es inmanente en la vida de todos sus hijos. Y la inmanencia de Dios llena nuestra vida de esperanza y la orienta hacia la santidad. El ser conscientes que Dios está cerca, tan cerca que le puedo pedir el pan del día, llena mi vida de esperanza. Pero también orienta mi vida hacia la santidad. Porque no nos digamos mentiras, en algunas ocasiones somos muy ligeros para pecar. Porque se nos olvida que Dios está ahí. Se nos olvida que Dios está presente, siguiéndonos de cerca. Pecamos con mucha más facilidad en nuestra vida pública, en nuestra vida privada. Porque nuestra vida pública nos restringe un poco más. Qué pena, se darán cuenta, me están viendo, cómo voy a hacer esto, cómo voy a mostrar esto, si se están dando cuenta. Y tal vez es la incomodidad de las parejas cuando pelean en el escenario público, como pelean entre los dientes, qué vergüenza que se den cuenta que estamos peleando, pero en la casa. O la incomodidad de los padres cuando el niño hace pataleta. Qué pena, me están viendo y van a decir que soy un mal padre. Pero en la casa, cuando nadie nos ve. Y esa misma libertad tenemos con nuestra naturaleza pecaminosa. Posiblemente en la vida pública somos más recataditos, pero en la casa, que nadie nos ve, tenemos mayores libertades, porque creemos que en nuestra vida privada nadie nos ve, ignorando justamente que el Creador de los cielos y la tierra nos sigue de cerca. Y es ahí donde surge la expresión corandeo, que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Es una expresión que significa delante del rostro de Dios. Vivir corandeo es vivir con la conciencia constante de que nuestra vida se desarrolla en la presencia de Dios, en lo público, en lo privado, en lo visible y en lo oculto. La conciencia de su inmanencia, en definitiva, corrige nuestra vida privada. Cuando usted se hace consciente que Dios lo está mirando de cerca, eso corrige cómo usted camina cuando nadie lo ve, porque usted sabe que nunca caminará sin que nadie lo vea. Nunca usted camina sin que nadie lo vea, porque el Señor en su inmanencia nunca lo pierde de vista. Siempre el Señor le está observando, siempre el Señor está al tanto de su corazón. Él está ahí contigo en cada momento, escucha lo más profundo de tu corazón, actúa a tu favor, no hace lo que tú quieres, pero actúa a tu favor. No cumple tus deseos, pero Él está ahí, mucho más cerca de lo que imaginas. Está cerca de la crisis, está cerca en la dificultad y está cerca también en las alegrías. El Señor es inmanente y puedes orar: el pan del día, dámelo, Señor. Perdona mis deudas, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal, y tener la seguridad que Dios escucha tu oración. En alguna ocasión, hace unos años ya, tenemos planeado con mi familia un viaje a San Andrés. Era el primer viaje que tendríamos con nuestro hijo. Samuel tenía 5 años de edad. Nunca habíamos viajado hasta ese entonces y estábamos emocionados, habíamos ahorrado, estábamos contentos por el viaje a San Andrés, estamos comprando pues las pantalonetas y el vestido de baño y bueno, todo lo necesario, el bloqueador, y ya se llegó el día, viajamos un domingo y el sábado pues estamos ultimando las compras. Alguien le escribió a mi esposa: vengan, ustedes ya tienen el registro civil de Samuel. Y mi esposa le dijo: claro, lo tenemos, el registro civil, claro. Yo tengo una foto en el celular donde lo muestro a todos lados. Y la amiga le dijo: no,
Para viajar en avión tiene que ser el registro civil en físico. Esa foto no le sirve. Quedamos fríos. Era un sábado, viajamos el domingo. Nos miramos helados. Hicimos lo que todo matrimonio saludable haría. ¿Y usted por qué no sacó el registro civil? Y ella, ¿y usted por qué no lo sacó? Y empieza un rifirrafe de frustración de vamos a perder el vuelo por semejante torpeza. No me juzgue, era la primera vez que yo viajaba con mi hijo, no tenía ni idea de esas pequeñez. Recuerdo que me senté allí en el centro de la ciudad y oré, Señor, por favor. Samuel estaba emocionado, tenía 5 años, cada vez que pasaba por el aeropuerto de Armenia decía, subámonos al avión, subámonos al avión. Él creía que subirse al avión era como subirse a un taxi. Él estaba emocionado porque iba a conocer el mar. Bueno, era un asunto, Señor, ¿qué podemos hacer? Pregunté, ¿qué podemos hacer? Era un sábado, en Armenia las notarías no abren los sábados. Importante ese detalle, la notaría en Armenia no abre los sábados. Era un sábado, además de eso, eran las 12:30 del mediodía. Era imposible conseguir un registro civil. El día anterior, providencialmente, yo había almorzado con unos amigos de la iglesia. No había almorzado con mi esposa porque estaba en un asunto de trabajo. Había almorzado con unos amigos de la iglesia y recordé que uno de ellos, el día anterior, me dijo que había cambiado de trabajo y que trabajaba en la notaría quinta de Armenia. Eso pasó el viernes. Eso se me vino a la mente. Tomamos un taxi, nos fuimos para la notaría quinta y habían personas dentro de la notaría. Estaba cerrado, pero habían personas dentro. Le escribí a mi amigo, no me respondía, le quemé el teléfono y le insistí, era la 1 de la tarde un sábado, le insistí hasta que me contestó, le conté la historia. Para hacer corta la historia, a las 2 de la tarde tenía un registro civil físico de Samuel en mis manos. Yo recuerdo que yo oré esa noche, le dije, Señor, no es trascendente para la historia de la humanidad, no es trascendente para la historia de la iglesia, sin embargo a ti te importó. Gracias, recuerdo que oré por ser tan cercano a mi hijo. Sé que lo hiciste por él. A mí me hubieras dejado perder el vuelo para que aprenda por irresponsable, por desorden. Pero te importó lo que a mi hijo le importa. Te importó lo que a un niño de 5 años le importa. Señor, gracias porque lo hiciste por él y fuiste tan cercano a mi hijo. Dios es inmanente. Alguien podría escuchar esta historia y decir, tan de buenas. Qué bonita esa coincidencia. Pero realmente las coincidencias en un mundo donde nadie tiene el control es donde tienen lugar. Las coincidencias se dan en un mundo donde nadie tiene el control. Y repentinamente dos realidades se encuentran y decimos, oh, coincidencia. Pero nosotros no creemos que en este mundo nadie tenga el control. Él tiene el control, Él es soberano y además está inmiscuido en nuestra vida y no hay lugar a coincidencias en un mundo donde Dios controla. Cada detalle de esta historia de San Andrés me hizo consciente de la profunda cercanía que el Señor tenía con nosotros. Estuvo tan cerca de la ilusión de mi hijo de 5 años de montar en avión, tan cerca de su sueño de conocer el mar, conoció lo más profundo de los deseos de su corazón. El Señor es muy cercano. Sin embargo, el devenir de esta historia pudo haber sido distinto. Pudo haber ocurrido que por más que lo intenté, nunca conseguí el registro civil y no pudimos viajar. Y ese final no hubiese negado en absoluto la inmanencia del Señor. Dios habría estado igual de cerca, igual de presente en nuestro caminar, probablemente consolándonos, ayudándome a procesar la culpa,
enseñándome a ser más responsable y precavido, pero allí en medio de la frustración también habría estado el Señor muy de cerca. Lo que pasa es que lo sentimos cerca cuando hace lo que queremos. Pero cuando no hace lo que queremos, también está cerca. También el Señor está allí gobernando. La inmanencia de Dios no significa que Él esté cerca para solucionarnos la vida conforme a nuestros deseos. La inmanencia de Dios es que Él está ahí, muy cerca, demasiado cerca, actuando soberanamente en nuestra vida, no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Y ese día, Él quiso lo que nosotros queríamos. Hoy debes entender que Dios está muy cerca, está contigo, está tan cerca que Jesús, justamente enseñándonos a orar, nos invita a pedirle el pan del día. Nos invita a pedirle fortaleza interna dentro de nuestra lucha con el pecado, batalla que nadie conoce. Nos invita a llamarle Padre. Quiero ser enfático con esto. No estoy diciendo que Dios hace todo lo que tú quieras, que es cuestión de creer y Él hace todo lo que se le antoja, lo que se te antoja, y que entonces Él se rinde a tu voluntad por tu fe. No. Estoy diciendo que Dios es muy cercano, incluso también está muy de cerca cuando insistes en tener una actitud pecaminosa. También allí te mira de cerca. ¿Lo sientes muy lejos? Tal vez tus afectos se han enfriado, pero Dios no se ha movido. Él permanece fiel a su palabra y cercano a los suyos, aun cuando nuestro corazón no lo perciba. Podemos orar con confianza. El pan cotidiano, dámelo hoy, sabiendo que Dios actúa, no porque lo sorprendemos con la oración, sino porque Él ha decidido obrar soberanamente a favor de sus hijos. Sin embargo, hay otra cara de la moneda. También podríamos inclinarnos mucho más hacia el Dios inmanente y olvidarnos de su trascendencia. Llenar mucho nuestras oraciones del pan cotidiano, dánoslo hoy, y no incluir el santificado sea tu nombre. Llegar a considerar que Dios es un Dios que está a mi servicio para resolver las minucias de mi vida. Y entonces Dios se convierte en un parcerito cercano cuya función es hacerme feliz y resolver mis problemas. Se convierte en mi amuleto que cargo para que se abran todas las puertas. Como lo escuché alguna vez, que estaba con un grupo de amigos, íbamos para un evento multitudinario, ingresamos al parqueadero, estaba llenísimo, yo iba de copiloto y yo dije, ¿y ahora dónde encontraremos parqueadero? A lo que el conductor me miró y me dijo, tranquilo Henry, el Señor siempre me reserva un parqueadero cercano. Y dicho esto, una persona que estaba delante libera la celda y pudimos estacionar. Ahí está el punto. Dios es cercano, en su cercanía incluso se puede manifestar en esos detalles. Pues claro que puede, y podemos orar por el pan de día, seguramente alguien podrá orar por el parqueadero del día. El problema no está en orar por lo pequeño, sino en la palabra siempre, porque supone una obligación que el Señor adquirió. Claramente no tenemos Biblia para eso, porque también celebramos la inmanencia del Señor cuando no nos concede lo que deseamos. Seguramente esa persona que me dijo eso en esa ocasión tendrá que orar. Señor, hoy no me diste parqueadero cerca. Gracias porque quisiste que caminara un poco más. Gracias porque estás en este trayecto conmigo. ¿Dios puede conseguirnos parqueadero? Sí. Pero eso no te suena como un amuleto que tú cargas para que te haga la vida más fácil. No olvides que Dios también puede no concederte un parqueadero.
y sigue estando igualmente cerca. Si inclino la balanza hacia su inmanencia, ignorando su trascendencia, puedo reducirlo a un Dios amuleto que me hace la vida más fácil. Pero si ignoro la trascendencia de Dios, termina siendo muy bonito, muy especial, muy presente en mi discurso, pero no asumo el más mínimo compromiso y reverencia frente al Dios todopoderoso. Es un Dios bonito que siempre está presente, pero a quien no le debo ni la más mínima reverencia. Por ende termino viviendo como se me antoja. Porque si no me hago consciente de su majestad, de su grandeza y la rendición que debe generar un encuentro real con el creador de los cielos y la tierra, con aquel a quien se le dice santificado sea tu nombre, con aquel a quien podemos realmente pedirle que se haga la voluntad aquí en la tierra como en el cielo, si no soy consciente de su trascendencia, entonces se convierte en una relación muy conveniente, muy bonita, muy de él a mi favor. No podemos tener un temor reverente que nos lleva a la santidad, porque la conciencia de la trascendencia de Dios, de su grandeza, de su majestad, debe producir en nosotros una profunda actitud de respeto, de asombro y de sumisión que nos lleva a vivir con atención en todo lo que hacemos, porque entendemos Dios me mira de cerca. Al hacer conciencia justamente de su grandeza, de su trascendencia, caemos en cuenta de nuestra pequeñez. Nuestro orgullo es comprimido y un temor reverente guía nuestros pasos. Cuando Dios se hace pequeño en nuestra mirada, el orgullo se hace grande en nuestro corazón. Cuando Dios se hace pequeño en nuestra mirada, el orgullo se hace grande en nuestro corazón. Por eso la trascendencia y la inmanencia de Dios son dos atributos que van de la mano. Un Dios solamente trascendente nos aplasta, un Dios solamente inmanente nos trivializa, pero el Dios de la Biblia es glorioso y es cercano, y esa verdad transforma nuestra manera de vivir. Si ignoramos la inmanencia de Dios, viviremos sin esperanza porque creo que camino solo. Y si ignoro la trascendencia de Dios, viviré sin propósito porque olvidaré ante quién vivo. Y en ambos casos, mi naturaleza pecaminosa terminará dominando mi vida. Porque si no hay un Dios cercano que me mira de cerca, ¿por qué restringirme? Y si no hay un Dios grande a quien rendirme, ¿por qué resistirme a mi naturaleza pecaminosa? Su trascendencia y su inmanencia nos da esperanza, propósito y genera un camino de santidad. Dios es perfecto. Qué bueno habría en un Dios inmanente si no fuera trascendente. Estaría con nosotros, pero no tenía la capacidad de gobernar por encima de la creación. Sería un espectador de nuestras luchas, de nuestras debilidades y de nuestra miseria. Qué bueno habría en un Dios trascendente que no fuera inmanente. Sería un Dios alejado, poderoso pero inaccesible, santo, separado para siempre de su creación, un Dios que no entiende nuestras luchas y debilidades, un Dios que nos condenaría por su ausencia, un Dios que nos salvaría al pecador. Y justamente cuando Jesús enseñó a orar con esta oración modelo, no estaba dando solo palabras para repetir, sino una pedagogía específica para sus discípulos, una revelación para vivir. Porque solo podemos llamar a Dios Padre gracias a Cristo. Cristo justamente es el Hijo eterno del Padre. Es el exaltado sobre todo, el Dios trascendente a quien ante toda rodilla finalmente se doblará. Y al mismo tiempo es el Verbo que se hizo carne, el Emanuel, el Dios que se acercó lo suficiente para cargar nuestro pecado y caminar con nosotros. Por eso cada vez que oramos, confesamos a Cristo.
al Cristo que nos dio acceso al Padre, al Cristo que reina en los cielos, al Cristo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No oramos a un Dios lejano, a un Dios que no se involucra, ni a un Dios cercano que ha dejado de ser santo. Oramos al Dios glorioso y cercano que se ha revelado en Jesucristo. Que el Padre nuestro no sea una oración solo memorizada, sino una vida vivida delante del rostro de Dios, confiando en su cercanía y rindiéndonos ante su grandeza y descansando justamente en Cristo. En Cristo, en quien la trascendencia y la inmanencia se abrazan para nuestra salvación. Porque Cristo justamente es esa manifestación del Dios trascendente y cercano, el que se acerca a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Le invito para que incline su rostro, podamos responder a la palabra del Señor en esta mañana. Le invito a que con sus ojos cerrados, para no distraerse simplemente, pueda meditar en esta palabra y responder a la pregunta: ¿qué implicaciones tiene para su vida un Dios trascendente? ¿Qué implicaciones tiene para su vida un Dios cercano? Usted pueda meditar esta mañana en silencio. ¿Qué le ha dicho el Señor? ¿Cómo esta palabra responde a su necesidad de conocer al Señor? Señor, te pedimos en esta mañana que, guiados por la palabra, Señor, nos permitas verte más grande de lo que te hemos visto hasta el momento, Señor. Que podamos ser conscientes de tu infinita grandeza. Que como respuesta a la palabra, Señor, nuestro corazón se postre frente a tu majestad absoluta. Que los vestigios de orgullo que hay en nosotros se dobleguen frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Frente al Padre nuestro que está en los cielos. Frente a aquel que su nombre es santificado, Señor. Que todo orgullo y altivez de nuestro corazón se doblegue delante de tu grandeza. Señor, que la palabra esta mañana pueda ampliar nuestra cosmovisión y nos permita entender de que tú eres más grande de lo que hemos creído hasta hoy. De que eres más trascendente de lo que podemos imaginar. Y al ser conscientes de tu grandeza, al ser conscientes de tu infinita majestad, Señor, entonces que nuestros corazones se dobleguen y se rindan a ti, Señor. Nuestra vida privada sea corregida por tu grandeza y por tu majestad. Que siembres en nosotros un temor reverente que nos lleva a caminar diferente,
aun cuando nadie nos ve, porque somos conscientes que siempre nos ves. Que tu nombre, cuyo nombre es santificado, corrija nuestros pasos, Señor, en lo privado. Y que potencie nuestra adoración al único quien tiene dominio sobre los cielos y quien tiene dominio sobre la tierra. Pero también te pedimos, Señor, que como respuesta a esta palabra nos permitas ser conscientes de que estás más cerca de lo que creemos. Haznos conscientes de tu cercanía, Señor. Permítenos experimentar cómo tú estás aún más cerca de lo que nosotros imaginamos. Amplía nuestra cosmovisión, Señor, y permítenos entender que tú te inmiscuyes en nuestros asuntos, que te entrometes en nuestra vida, que tú estás ahí, Señor, que eres inmanente, eres cercano, escuchas nuestras oraciones mentales, entiendes nuestros sentimientos, conoces nuestros deseos y actúas tu voluntad a favor nuestro, tu voluntad, no la nuestra, tu voluntad que es buena, que es agradable y es perfecta. Señor, que esta mañana podamos rendirnos frente al Padre nuestro, pero también podamos disfrutar aquel que nos da el pan cotidiano, aquel que conoce nuestras tentaciones, y que finalmente nuestra adoración hacia ti crezca de manera exponencial. Nuestra reverencia hacia ti, Señor, sea aún más fuerte, y nuestro caminar público y privado sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.